¿Les parece si iniciamos como cada miércoles con nuestro repaso? ¿Sí? Ya espero que te lo sepas de memoria, pero el libro de Gálatas es el apóstol Pablo defendiendo el evangelio ante personas que llegaban y querían cambiarlo, agregarle, modificarlo. Entonces, desde el principio vemos que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, alterar el evangelio es lo mismo a invalidarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú agregas, quitas algo del evangelio, deja de ser el evangelio, es otra cosa, es otra enseñanza, es una secta, pero el evangelio es uno y la base del evangelio descansa en dos verdades. ¿Quiénes recuerdan la primera? La primera es que soy pecador. Cada uno de nosotros hemos pecado, nos hemos equivocado, la hemos regado o como le quieras llamar. Soy pecador y yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. No hay cantidad de buenas obras que yo puedo hacer. No puedo hacer yo nada para salvarme a mí mismo. La segunda verdad es que mientras yo soy un pecador incapaz de salvarse a sí mismo, yo puedo ser salvo tan solo por creer en la obra de Cristo. Creemos en la obra de Cristo y nada más. ¿Qué es esto? Creemos que Cristo vino, se hizo hombre, vivió en esta tierra sin pecado, murió en la cruz, derramó su sangre y al tercer día resucitó. Y que Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando creemos esto y le decimos tú eres mi Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces Él nos limpia. Entonces el mensaje del evangelio es que tú y yo podemos ser salvos por gracia, por medio de la obra de Jesucristo y nada más. Básicamente, cuando tú le dices a Dios, perdóname, te hago el Señor de mi vida, ¿qué es lo que sucede? Sucede un proceso que se llama justificación, que es simplemente el que soy limpio, purificado de mis pecados. Entonces, si yo soy salvo solo por creer, yo soy justificado por fe, por creer. Fe es creer. Entonces yo soy purificado, yo obtengo el perdón de mis pecados por fe. Pónganme la que sigue. La vida cristiana, esto es parte esencial del libro de Gálatas. Es un proceso continuo de realineamiento enfocado en hacer todo en mi vida de acuerdo a la verdad del evangelio. ¿Por qué realineamiento? Porque cuando yo voy caminando, batallo con mi naturaleza pecaminosa, puedo tomar malas decisiones, pero cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, hey, eso no, tú tienes la oportunidad de arrepentirte y realinear tu vida al evangelio. Ese es el caminar en Cristo. Entonces, más adelante veíamos capítulo 4, que la salvación no tan solo es que Él me quita el pecado, no tan solo me justifica, sino que me transfiere los derechos y privilegios de hijo. En otras palabras, me perdona, me limpia y me hace de su familia. Entonces soy su hijo y cuando eso sucede, Él me da una nueva naturaleza espiritual y hemos visto estas últimas 2 semanas de esta batalla que yo creo todos tenemos, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza espiritual contra nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nuestros deseos contra lo que Dios dice que debemos de hacer. Y comienza esa batalla en nuestra mente y en nuestro espíritu. A partir de aquí, quiero tomar Gálatas capítulo 6, verso 1. Porque mira, hasta aquí hemos visto que Dios nos presenta, pónganme la que sigue, Dios nos presenta 2 opciones para vivir la vida. ¿Estás conmigo? Dios nos presenta 2 opciones. Puedes ser salvo por fe, pero vivir bajo la ley. ¿Qué es esto? Vivir esperando que la gente actúe de cierta manera, cumpla con ciertos ritos, haga ciertas cosas.
que lo único que produce eso es que caigamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a ponerle, no, es que para ser cristiano necesitas creer en Cristo y dar diezmo. ¿Quién dijo eso? Para creer en Cristo necesitas, para llegar al cielo necesitas creer en Cristo y nunca más pecar en la vida. Esas son cargas que se ponen y que son irreales y que el Evangelio no habla de eso. Tú puedes vivir salvo por fe y vivir bajo la ley y eso va a terminar sacándote de la gracia, o ser salvo por fe y lo que veíamos la semana pasada, andar en el Espíritu. ¿Qué es esto? Caminar siendo guiado por el Espíritu. Y ahí es donde vimos que se producen los frutos del Espíritu. Cuando vivimos de acuerdo bajo la ley, vivimos una vida, y Gálatas 5, 19 y 20 lo expresa, llena de peleas, de divisiones, de envidias, de inmoralidad sexual, de tristeza, de depresión, de ansiedad, y podemos seguir con la lista larga que da ahí Gálatas. Entonces, el consejo que yo siempre doy y que es algo que debemos de seguir es que diariamente tú y yo debemos de orar: ayúdame, Señor, a aprender a diariamente andar en el Espíritu. Es algo que debemos de hacer. Ahora, este es un proceso de aprendizaje. Yo hoy quiero que veamos la vida práctica del cristiano. Es un proceso de aprendizaje donde yo tengo que entender, en mi caminar me voy a equivocar, me voy a caer, pero la intención del creyente verdadero es levantarse y seguir caminando. En otras palabras, tenemos esta batalla entre nuestros deseos y lo que Dios nos dice que hagamos. Puedo equivocarme en algún momento, pero el verdadero cristiano se levanta, se realinea. Pónganme la que sigue. El verdadero cristiano se realinea con Dios para seguir caminando en Él. ¿Sí? Ese es el verdadero cristianismo. Hoy vamos a ver cómo el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, ¿se acuerdan? Cómo el fruto del Espíritu Santo debe de modificar la manera en que vivimos. Y lo debe de hacer en nuestras relaciones personales. La semana pasada empezamos hablando de lo que era la vanidad, ¿se acuerdan? Vamos a ver la continuación. El capítulo 6 empieza de esta manera. Vamos a leerlo 6:1. Dice: amados hermanos, ¿a quién le está hablando? A un grupo de redimidos como al que yo le estoy hablando hoy. ¿Está bien? Todos eran hermanos en Cristo. Dice: si otro creyente, voltea con él de un lado y dile: tú eres el otro creyente. ¿Está bien? Tú eres el otro. Si tú eres, dice, si otro creyente es sorprendido en algún pecado, o sea, lo agarran con las manos en la masa, te das cuenta que alguien la regó. Aquí nunca ha pasado, ¿verdad? Dice: ustedes que son espirituales, vayan y díganle al grupo de WhatsApp: ¿ya vieron lo que hizo? Cuéntenles a todos. Eso dice. Dice: ustedes que son espirituales. Y luego dice una palabra que te muestra que aún ellos eran como los de aquí. Deberían de. Lo cual está implicando que no siempre se hace. Dice: deberían ayudarlo. ¿A qué? A volver al camino, pero hay una manera de hacerlo, con ternura y humildad. Este versículo es clave en lo que hoy te voy a hablar. Está diciendo: si otro hermano en Cristo, como el que tienes a tu lado, y quizá a tu lado está tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mamá, un amigo o un desconocido.
Dice, si otro creyente la riega, se equivoca, tú lo que tienes que hacer es ayudarlo. No dice el pastor, ¿sí se fijan? Dice que los que estamos aquí tenemos una responsabilidad. Pónganme la que sigue. ¿Qué es lo que sucede? La semana pasada hablábamos de la vanidad. La vanidad es una gloria, una búsqueda de gloria. Un vacío de gloria, veíamos la semana pasada. Y tú puedes vivir sintiéndote inferior. Y cuando tú te sientes inferior, ves a los de arriba con envidia. Entonces, vamos a ponernos en este lugar que está poniendo Pablo. Tú estás y te das cuenta que alguien al que tú admiras la regó. ¿A quién le ha pasado? Levanten su mano si alguien ha visto a alguien que admira que se equivoca, ¿sí? Puede ser algún pastor tuyo, puede ser alguna gente, tu papá o alguien que admirabas. Y ves esa persona que se equivoca. Cuando tú ves que alguien que tú admiras se equivoca, genera en nosotros un espíritu de crítica y de decir, pues ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no, que muy acá. Pero si es alguien al que tú ves hacia abajo, te crea en ti un sentido de superioridad donde desprecias a la persona, donde de cierta manera nos valida, al igual cuando vemos al que está hacia arriba. Dice, amados hermanos, si otro creyente es sorprendido en algún pecado, ¿qué es un pecado? Vamos a empezar por ahí. En el griego, pónganme el versículo, el que sigue, ahí está. En el griego es la palabra paraptoma, que quiere decir si alguien tiene una falta, si alguien tiene una caída, un tropiezo o un pecado. La pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente, como seguidor de Jesús, cuando alguien se tropieza espiritualmente? ¿Cuál es mi responsabilidad? Honestamente, muchas veces cuando vemos que alguien cae, juzgamos y criticamos. Te lo voy a poner al revés para que te pongas de acuerdo. ¿Cuántas veces te has equivocado tú y te han juzgado? ¿A cuántos han juzgado cuando se han equivocado? Levanten su mano, yo puedo ser uno. Muy bien. ¿A cuántos los han criticado cuando se han equivocado? Levanten su mano, bien en alto. Ahora alaben conmigo así, ¿sí? Muy probablemente eso que te hicieron a ti, tú también lo hiciste con otros. Llámale en el mundo espiritual o en el mundo regular. Como papás, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántas veces han criticado o juzgado a un papá más inmediatamente por sus hijos por una equivocación? Se juzga y se critica. Lo hacemos muchas veces para que todos sepan de la falta, porque a veces tenemos malas intenciones. Muchas veces me he topado dentro de la iglesia que alguien se entera que alguien la regó. ¿Y qué es lo que hace la gente? Empieza el chisme en grupos, en redes, empiezan a mandarse fotos, a mandarse comentarios. ¿Por qué? Espérenme, ya se me movió aquí todo. Porque así es el chisme. Lo hacemos para compartir nuestra opinión muchas veces. ¿Y qué es lo que sucede cuando actuamos incorrectamente? Ahora quiero que entiendas algo. Acabamos de ver que todos la regamos. En algún momento todos vamos a estar recibiendo ese juicio o esa crítica. Y cuando actuamos incorrectamente como hijos de Dios, lo que estamos haciendo es aislando a la persona que se equivocó. Aislamos, ponemos unas barreras enormes y de alguna manera impedimos que esa persona pueda acercarse a Dios. Sucede en todas las áreas de nuestra vida. Como cristianos, hace años escuché a un predicador llamado Dante Gebel, que él hacía un
como que daba un pensamiento. Y él decía, me he dado cuenta que el cartel más grande del mundo no es el de la droga. Dice, a veces somos los cristianos que vemos a un caído y vemos la oportunidad de pisar sobre él para avanzar. Dice, y es más visto entre los cristianos que al caído se le da un tiro de gracia en vez de ayudarlo a que se recupere. ¿Y sabes qué? Cuando yo lo escuché tuve que decir, es verdad. ¿Cuánto nos falta aprender cómo debemos de actuar cuando alguien se equivoca entre nosotros? Porque eventualmente lo vamos a necesitar. Amados hermanos, si otro creyente es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Esta palabra, ayudarlo a volver, en el griego es la palabra restaurar. Es volver a levantar, es ayudarlo a volver a estar de pie. Y tiene una meta. La meta cuando alguien cae, y tú ves nuestra meta como cristianos, como personas que tenemos al Espíritu Santo, debe de ser con ternura restaurar su vida. Ahora, esta palabra ayudar a volver o restaurar es la palabra catartizo, que quiere decir, es una palabra que se usaba cuando un hueso se quebraba o se dislocaba, se tenía que volver a meter en posición. Entonces está diciendo, si alguien de la comunidad termina haciendo algo que lo saca, aunque le duela, tienes que meterlo. Tu tarea es meterlo, es restaurarlo a su lugar. Ahora, si te has dislocado un hombro o alguna parte de tu cuerpo, vas a saber que inevitablemente volverlo a poner en su lugar causa mucho dolor, ¿no es cierto? Pero es un dolor que te va a sanar. Quiere decir que tenemos que aprender a confrontar aun cuando es doloroso. Nuestra confrontación tiene que tener en la mira la vida y el corazón de esta persona. Te voy a poner un ejemplo. Jesús dio un ejemplo de esto muy claro. Cuando él da la parábola del hijo pródigo, su hijo, alguien de su familia, cayó en pecado. ¿Qué es lo que comenzó a hacer? Agarró su dinero, se fue a gastarlo en placeres lejos de su papá. ¿Causó dolor al padre? Sí. ¿Causó dolor a su hermano? Sí. ¿Causó dolor a su casa? Sí. El padre lo dejó que se fuera, pero lo esperó con ternura. Era doloroso para el padre esperar y ver que su hijo estaba equivocándose, pero el padre esperó. Eso era el amor mostrado, porque por la ley judía él pudiera rechazarlo completamente. Cuando el hijo viene camino de regreso, el padre corre y lo recibe y lo abraza, mostrándole misericordia, gracia y amor. Y luego lo insertó de nuevo. Dice que el hijo lloraba de dolor emocional por lo que había llevado. El padre mostró ternura y humildad para traer a su hijo. Cada uno de nosotros tenemos que entender eso mismo. Tienes que entender, mira, la única manera de actuar con un corazón de misericordia hacia un hermano, hacia una mamá, hacia un papá, hacia cualquier persona, es reconocer que yo soy capaz de cometer el mismo error que esa persona cometió. A veces, cuando alguien comete un error, somos muy rápidos para apuntarlo con el dedo y decir, ya vieron lo que hizo. Cuando tú entiendes, yo soy capaz de hacer
eso o cosas peores, puedes tratarlo con gracia. Nunca, di conmigo nunca, vas a poder ayudar a una restauración desde una posición de superioridad. Si tú te sientes el tocado por el ángel, el santo, el que no se equivoca, yo hoy te quiero decir, es tan probable que no puedas ayudar a restaurar la vida de nadie. Papás que están aquí, cuando tú ves a tu hijo que se equivocó, tú no puedes disciplinarlo desde la superioridad moral ni espiritual. Tienes que entender, así como él se equivocó hoy, es muy probable que yo me equivoqué muchas veces antes. Y si yo estuviera en sus circunstancias, quizá estaría tomando peores decisiones que mi hijo. Y cuando yo entiendo que yo soy capaz de hacerlo, las cosas cambian. Hubo un escritor que dijo lo siguiente: yo no he visto cometer pecado o crimen que yo mismo no hubiera cometido. Aún las cosas más terribles, bajo las circunstancias correctas, somos capaces de cometerlo. Sigue diciendo el versículo 2: ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Jesús dijo, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Y cuál es este? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo le llama la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo está diciendo, ayúdense a llevar las cargas de los unos de los otros. Tienen que ayudarse. ¿Por qué la ley le llama la ley de Cristo? Porque Cristo es el ejemplo máximo e insuperable de esta clase de amor. La palabra que utiliza para cargas, pónganme la que sigue, es la palabra peso, agobio, carga, que hoy podemos asociarlo con la depresión, con la ansiedad, con el estrés. Hoy podemos asociarlo con un gran número de cosas que estamos luchando emocionalmente. Y Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros. ¿Estás aquí conmigo? Fíjate bien esto. Para ayudar a alguien más, primero tienes que quitar el enfoque de tu carga. Si sigues enfocado en tu dolor, en tu carga, aquí tengo una carga. Yo puedo vivir enfocado en mi carga. Que no se me caiga, como pesa, está bien fea. Pero mientras yo estoy enfocado en la mía, yo no puedo ver la de los demás. Y como creyentes fuimos llamados, a pesar de nuestras cargas, a ver las cargas de los demás. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué cargas te hubiera gustado que alguien te ayudara a cargar? ¿Qué cargas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué cargas te hubiera gustado que alguien te ayudara a cargar? La pérdida de un familiar, el duelo, ¿qué más? A cuidar a tus hijos, muy bien. El dolor por la enfermedad de un familiar, ¿qué más? ¿Qué otra carga hay? ¿Qué de la depresión? ¿Qué de la ansiedad? La soledad, ¿quién dijo la soledad? Mireya, la soledad, ¿qué más? ¿Les ayudo? La tristeza. ¿Qué de la presión de un problema que tienes?
quede el rechazo. Ya mencionaron el duelo. ¿Qué más? La falta de valor, el que tú te ves a ti mismo sin valor. Quede la desilusión. ¿Qué de la amargura? ¿Qué del dolor? Todas esas son cargas que agobian, ¿dónde? El alma. Y cuando agobia el alma, trae un impacto en todo el cuerpo. Y te puedo decir algo. Tú no le puedes ayudar a nadie a cargar. ¿Dónde estás, Dana? Se me perdió Dana. Córrele, Dana. Dana tiene una carga muy fuerte. Vamos, Dana. Si yo pude, tú puedes, obviamente. Y podemos ver a una jovencita. Ven, Dana, ven para acá. Podemos ver a una jovencita cargando. Tú sígueme, no te preocupes, todo está bien. Podemos ver a una, tengo autorización de los padres, entonces no. Yo puedo traer a Dana. ¿Está pesada, Dana? Pero yo ni la veo. Pues. ¿Dónde está Mía? Ahí, ayúdala desde ahí. Extiende tus manos y ayúdala. Vente, Dana, te está ayudando Mía. Espero y te sientas más descansada. Vente, ándale, Dana. Está bien. ¿Qué tal se sintió que te ayudara Mía? Pues, como que no se sintió, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a alguien cargado, lo vemos llorando? Voy a orar por ti. Y la realidad es que nunca oramos. La realidad es que le decimos, cuenta conmigo para lo que necesites. Tú échame un telefonazo. ¿Puedo ser muy honesto? ¿Cuántos de ustedes le han hecho un telefonazo a alguien cuando no tienes para pagar la luz? ¿Verdad que no? No la cortan primero, ¿no es cierto? Y luego después te lo topas y no me habló, hermano. Eso que está haciendo Mía allá es lo que hacemos todos cuando decimos, híjole, te veo bien triste. Sí se ve, tienes razón para estar triste. Yo voy a estar ahí contigo. Síguela ayudando, Mía, de allá. Véngase. Esta pobre se arrepintió ya. Pobre Dana. ¿Qué necesita Mía para ayudarla? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Acérquese, mija, ayúdele. Y cuando se acerca, ¿qué sucede? No se le va a ir a caerle. Vénganse, ahora sí síganme. Vénganse, ándenle. Ven. Acércate y ayúdalas aún más. Vénganse, apúrense. Ándeles, ándeles, ándeles. Gracias. ¿Me la pueden dejar aquí mi carga? Y déjenme a Dana también aquí. Gracias. La carga para Dana, su espalda, todo lo que es fue menor. Porque número uno, permitió que se acercaran personas. Porque ahorita todos están así, nadie se me acerca. Sí. Porque a veces eres como mi perrita Lea. Sí les he platicado de ella, ¿verdad? Que es rescatada. No te le puedes acercar a ella. ¿Por qué? Porque te acercas. Así se pone. Los que la conocen, mira, ya se están riendo porque la han visto. Si te dejas que se acerquen a ayudarte y ellas se acercan, ¿la carga fue mayor o menor? Menor. Fue menor. ¿Por qué? Porque estaba distribuida. Gracias. Un aplauso para Dana, que está más fuerte. Nadie que está lejos, ¿te tengo aquí conmigo? Nadie que está lejos sabe el verdadero peso emocional, físico y espiritual que alguien vive hasta que está realmente cerca
de esa persona. Y esto es lo que está enseñando Pablo. Y aquí algo que tenemos que ver es que tú que llevas la carga no eres una víctima. Tienes que aprender a abrir tus cargas y a permitir que otros te ayuden. Versículo 2 dice: ayúdense a llevar las cargas ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Como hijos de Dios somos llamados, es una responsabilidad nuestra obedecer la ley de Cristo. No puedes cumplir la ley de Cristo si tienes una imagen incorrecta de ti mismo. Tú eres un hombre, una mujer que si has pedido perdón y Dios te ha perdonado, tú eres un hijo, una hija de Dios heredera. Y ahora hay esta batalla por los deseos carnales y tu vida espiritual. Claro que los va a haber. Pero cuando tú llevas esa carga solo y no permites que otros se acerquen o no te acercas a ayudar a otros, entonces es donde estamos perdiendo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Necesitas acercarte. Está diciendo: si te crees demasiado importante, no es que tenemos que aprender que cada persona que Dios puso alrededor nuestro es porque Dios quiere hacer algo en ellos a través de nosotros. Se necesita humildad para llevar las cargas los unos de los otros. Muchos que están aquí que han recibido consejería mía o de mi esposa pueden atestiguar esto. Nunca les damos una apariencia de que nosotros no nos equivocamos. De hecho, el 90 y tantos % de las veces me puedo identificar con lo que me están pidiendo consejo, porque nosotros mismos nos equivocamos en ello. Termina con los siguientes versículos. Cada cual, fíjate bien esto, es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Dice: examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, en algo es muy bueno. No te compares con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay una diferencia entre las palabras carga, como de peso que ahorita cargó Dana, y responsabilidad. Hay una diferencia. Responsabilidad, de lo que está hablando ahí, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Está diciendo que cada uno cargue con su propia mochila. Dios me puso en un contexto donde hay áreas de mi vida que yo me tengo que hacer responsable. Mis decisiones, mis errores, esos yo me tengo que hacer responsable, porque mis decisiones llevan una consecuencia. Esas consecuencias no son de nadie, son mías. Y son distintas a estas cargas, porque estas consecuencias muchas veces crean soledad en mi vida. Y aparte de mi mochila cargo con la soledad, y claro, me hago responsable de la soledad. Pero ¿qué si yo me equivoqué y cargo con mi mochila de mis errores? Y eso provocó una carga en mí de soledad, de tristeza, de abandono. Y ando enfocado nada más en lo mío. Pablo está diciendo: tu responsabilidad es una y tú tienes que hacerte responsable. Pero la carga que produjo esas decisiones, tú puedes ser parte de una familia de Cristo, donde yo voy, ven, ayúdame. Y le digo a alguien: no, entre los dos, no, es mía, no la puedo soltar.
pero donde yo le digo, Saúl, ayúdame. Sabes que me he sentido solo. Y no lo puedo hacer hasta que le permití acercarse a mí. Y entonces Él me puede ayudar. Vente, te dije que te iba a volver a hablar. Y luego le digo, ayúdame también a orar por mí. Ayúdame porque sí me estoy cansando. Ese Saúl no me ayuda tanto. No den la espalda, háganse para acá, háganse para acá. Y mientras yo camino, la carga se me hace menos. Yo tengo una responsabilidad que no puedo evitar, pero el producto de mis errores, yo puedo, en base a una comunidad de fe, que me ayuden a cargarla, que me ayuden a suplir esos errores que yo cometí en medio de la amistad y no de la crítica. Gracias. Si alguien que conoce se equivocó, Pablo lo que está diciendo es, mira, él ya trae su carga y su mochila. Lo que le corresponde a los hijos de Dios es ayudarlos con humildad. Si alguien se equivoca y tú te das cuenta, no vayas y apuntes el dedo. No vayas y digas, ya vieron lo que hicieron. Cada uno de nosotros, yo soy responsable, esa es mi mochila, mi conducta, mis decisiones, mis actitudes, mi carácter, mi orgullo, mi necedad. Pero yo lo venzo cuando meto a personas en mi vida. Quiero terminar con esto. Y es un dicho que dijo un escritor cristiano que habla acerca de mi mayor responsabilidad de mi conducta. Y dijo lo siguiente: hay una carga que no podemos compartir. Y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día, tú no puedes llevar mi morral y yo no puedo llevar el tuyo. Hay una carga que no puedes compartir. Y esa es que tú eres un pecador y que necesitas un Salvador. Porque el día del juicio te vas a parar delante de Dios y Él te va a pedir cuentas por tu responsabilidad. Y es ahí donde tú tienes que entender, esta mochila nadie la puede cargar más que tú. Esta mochila es mía, yo la tengo que cargar. Pero fiel es Dios para perdonarnos de todo pecado. Quiero terminar con esto. Cada uno de nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad. Y es hacer que cada persona que está aquí se sienta como el hermano que es aceptado a pesar de que se ha equivocado, aunque haya cometido los peores errores. Es nuestra responsabilidad callar el chisme, callar el qué dirán, callar lo que andan diciendo de un lado para otro. Y mira, no tengo ahorita nada en mente que esté pasando, pero siempre hay algo que pasa en comunidades como esta. Es nuestra responsabilidad, lo que dice Gálatas 6 del 1 al 5, ayudarnos a cargar las cargas el uno del otro, orar realmente el uno por el otro, levantar al caído, ayudar al que tiene necesidad, no de palabra, sino de hecho. ¿Por qué no cierras tus ojos?